Te doy la bienvenida al episodio número 12 de Charlas de Traducción Heroínas y Héroes. Hoy, desde la provincia de Corrientes, Argentina, contamos con la presencia de Clarisa Pereira. Clarisa es traductora pública de inglés-español y docente universitaria. Trabaja desde casa y por eso se considera una mamá independiente. Traduce libros, enseña inglés técnico, sigue estudiando y escribe en su blog. Sus ganas de transmitir el mismo amor por el inglés a sus hijos la llevaron a compilar y a traducir las canciones y citas preferidas por ellos. Hoy está trabajando en su segundo libro que va a salir de lo convencional, pero voy a dejar que sea ella misma la que te cuente todo. Y antes de ir a la charla, no te olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita, seguirme en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y si querés, también podés descargarte la guía gratuita para convertirte en traductor emprendedor en www.letrasnomadas.com/regalo. Y ahora sí, vamos con Clarisa. Bueno, hoy con nosotros está Clarisa Pereira. Hola, Clary, ¿cómo andás? Hola Mati, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bienvenida a Charlas de Traducción, Heroínas y Héroes, ¿sí? de Letras Nómadas. Me encanta de que estés acá. La verdad es que hacía mucho que te quería entrevistar. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la buena disposición. No, gracias a vos, Mati. Para empezar con esta entrevista, la primera pregunta es, ¿quién es Clarisa Pereira? A ver, a veces nos ponemos diferentes gorros, tenemos diferentes trajes de cosas. Supongo que en tu caso, más que cualquiera, o como cualquiera en realidad, los tenés. Bueno, contanos un poquito quién sos vos, cómo te ves, cómo te definís. Bueno, primero que nada, sí soy traductora pública de inglés de profesión, pero la vida me fue llevando por otros caminos, así como a todo el mundo me parece. Y, y así como mi carrera fue creciendo, mis hijos también iban creciendo junto con mi carrera. Ujú. Eh, por ahí suelo decir que fue un poco difícil porque me hubiera gustado tener ese tiempo sola como para poder seguir formándome o qué sé yo, tener un poco más de experiencia, vivir en otros lugares, pero también fue un acierto, fue algo lindo, fue algo con muchísimo aprendizaje y que de hecho me fue marcando también este camino donde me fui metiendo. eh, Trabajar, ser mamá, enseñar, seguir estudiando y hacer todo en el mismo momento, ¿no? Fue difícil, pero se puede y, y creo que vale la pena también. Bien, Como es la forma de encontrar un camino, me parece. bien. ¿Vos en algún momento trabajabas como, no sé, trabajabas en algún lugar y decidiste volver a casa a Sí. cuidar de tu familia? Contanos cómo, de qué trabajabas, dónde estabas y qué es lo que Hice de todo, empezaste. Mati. Lo que ni te puedas imaginar, o sea, Contanos lo que se pueda contar. vendí, vendí desde ropa de trabajo, o sea, bueno, no voy a decir marcas, desde ropa de trabajo para el campo. Vendí juguetes didácticos, que ahí fue donde me metí también un poco en lo que es la editorial, la Bien, traducción editorial, porque no sé, justo en ese momento me cayó ese tipo de trabajo. Me gustó mucho también, y me gusta, porque me siguen cayendo libros para traducir. ¿Y qué más hice? Ah, y trabajé también de secretaria bilingüe. Sí, no, de bien, todo de hice. todo. Y duré meses, porque realmente lo que a mí me gusta es traducir. Bien, Y bueno, no podía con mi genio, yo necesitaba hacer lo que me gustaba, ¿viste? bien, ¿qué sentías adentro? ¿Qué indicadores, qué señales tenías adentro que tenías que... Incomodidad, incomodidad, o sea, sentía que era, no, para nada no es un trabajo fácil, ¿eh? Ser secretaria o vendedora, lo que sea, todo lleva muchísimo trabajo y mucha, no sé, mucho trabajo mental también, porque tenés que estar re bien y sonreír y ser amable.
y viste cómo es nuestro trabajo, o sea, estamos con la compu y somos una compu y una persona y nada más, o sea, y sí, no Y la estamos con compu no gente. te reclama, no te dice... Exacto. No tuvo un mal día la compu, ¿me Claro. entendés? O sea, Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué es lo que te motivó a decir, bueno, dejo un trabajo afuera y vuelvo a lo mío, que es la traducción? ¿Me me escuchaste ahí? repetime esa pregunta, que se A ver, cortó un ahí se poquito. cortó. No, bueno, que ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿La tomaste, vuelvo atrás, ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿La tomaste tranquila? ¿Fue algo que decantó solo? No sé, contanos un poquito cómo llegó a tu vida el decir, bueno, vuelvo a casa, vuelvo a lo mío, me dedico a lo mío y empiezo a explorar, pues supongo que para esa altura era un nuevo mundo para vos. Sí. Bueno, también vino con otra, o sea, con otra rama donde me metí, que es en la docencia. Bien, Cuando empecé a enseñar, ahí dije, bueno, listo, no vendo más, o sea, no puedo estar en todo, no me daba el tiempo. Tenía a mi segundo hijo, que era, no sé, creo que habrá tenido 1 año y medio. Me llevaba muchísimo trabajo también criar y necesitaba estar un poco más en casa, ¿viste? Y la verdad que lo de la enseñanza está bueno porque vos eh, podés preparar tus clases, o sea, te lleva el doble de tiempo, es cierto, te lleva el doble de tiempo. Si vos das clases 1 hora y media, preparás 3 horas tu clase, ¿viste? Pero preparas en tu casa y claro. te ausentás 1 hora y media, ¿viste? Y me gustó, vos sabés que yo me acuerdo cuando empecé a estudiar traducción, yo había empezado profesorado de inglés antes y dejé porque no me gustaba, o sea, en realidad no me gustó la institución o no me gustó, no sé, sentí que quería algo más, ¿viste? Algo más contundente, algo, no sé, diferente, quería saber mucho más y lo que me estaban dando en ese momento yo ya sabía, ¿viste? Y bueno, entonces así fue como viajé a estudiar, porque no hay traductorado público en Corrientes ni en Resistencia. Creo que hay una licenciatura en traducción, algo así en la UNE, pero no hay traductorado público. Y bueno, y ahí me fui, viajé, y yo siempre dije, no, yo no voy a enseñar. O sea, no es lo mío, necesito vocación, como que siempre puse mil excusas. Y resultó que me gustó mucho inglés técnico, ¿no? Que es más lo que hacemos nosotros, o sea. Claro. Y bueno, y me metí, me gusta, disfruto mucho, es mi parte social de mi trabajo, porque realmente es donde me encuentro con otras personas. Hay veces hasta que después me hago amiga de algunas personas que fui enseñando y me gusta, o sea, me llena mucho. Viajo también a Liberá, empecé hace 2 años a ir a Liberá a enseñar, esperame un segundito, acá me están pidiendo mi celular para hacer la tarea. Retomo lo de Libera. Hace, hace 2 años empecé a viajar a Libera a enseñar inglés comunicacional. No es lo que más me copa, pero está bueno también. Y aparte, en ese lugar, como es turístico, tienen contacto, o sea, es bastante específico aparte, ¿viste? Claro. Y me gustó, me gusta, me sigue gustando. Ahora, bueno, no estoy viajando y por ahí se complican las clases en línea porque no tienen muy buena señal, pero siempre en una institución pública, eso también no te aclaré. Bien. Estoy en el ISFD en realidad. No lo doy en clase, no doy clases particulares porque la verdad que eso lleva mucho más trabajo también, ¿viste? Y No con sé si respecto vos a la... das No, clases. yo no. Daba en su época, tenía alumnos, Algunos estudiantes particulares, sí. exacto, y también tuve un instituto de inglés en su época, pero que fue el gran negocio que falló y que aprendí un montón de cosas Mm. y que ahora me doy cuenta por qué falló, pero bueno, eso es otra historia, Sí, otro tema, da para una sí. entrevista que me hagan a mí. Sí, sí, Eh, sí, sí. y bueno, y contame,
volviste a casa y cómo combinás, porque ahí también se ven los niños que están dando vueltas, cómo es la vida porque traducís en tu casa también, aparte de dar clases. Sí, ¿Ah? ¿Cómo es la sí. vida A la mañana, con los niños? bueno, ahora bastante caótica con esto de que también tengo que ser profe de mis hijos, ¿viste? Es un tema eso. Pero me ayuda mucho mi secre. Tengo una persona que está conmigo todas las mañanas, desde las 7:30, si vamos a la escuela, desde las 7 de la mañana está en mi casa, hasta las 2 de la tarde. Ella me ayuda muchísimo en este momento también con el tema qué sé yo, de hacer las tareas, bueno, toda esa parte que hasta pagar las cuentas, ¿me entendés? O sea, todo. Bien, Y a la mañana me dedico a traducir. A la siesta también, ¿eh? Si es que no tengo que armar ninguna clase para la bien. tardecita, O sea que te ¿viste? organizás primero con la traducción. Primero con la traducción, sí. Y aparte también me levanto con otras pilas, ¿viste? Digo, bueno, bien, vamos a seguir con estas. Claro, Es como, qué sé yo, empezar por lo que más me gusta, ¿viste? Por lo que más disfruto. bien. ¿Y cómo se coordina el trabajo con los niños que están ahí, que seguramente te requieren cuando ahora que están Sí, en cuarentena, están en casa totalmente? bueno, pasó Paciencia, algo, sí, paciencia, y pasó algo muy particular que de ahí viene este. bien, ya vamos a eh, hablar cuando, cuando yo, bueno, mi hijo mayor, no todavía, no, perdón, cuando mi hijo mayor todavía no leía, eh, y antes inclusive, yo siempre como que le acortaba o le limitaba el tiempo en pantalla, ¿viste? bien, No, te contaba que cuando vendía los juguetes didácticos, ajá, me metí en esa área, digamos, me metí a leer un montón, a investigar sobre, no sé, la pedagogía Montessori, la pedagogía Waldorf, y también leía sobre estudios que se realizaban en infantes con respecto al tiempo en pantalla, cómo afectaba eso, ¿viste? bien, Y bueno, y también la OMS dice que no más de 2 horas, ¿está? Hasta los 6 años. Y es re difícil de cumplir, o sea, yo me daba cuenta que era difícil, entonces empezaba a limitar, pero yo necesitaba trabajar. Bueno, ahí había un choque, ¿viste? De que ¿por qué vos estás en la computadora y no me dejas a mí estar en la compu? O no me dejas mirar la tele, ¿me entendés? No, no, claro, porque pantalla no. Y era como o sea, lo opuesto a lo que yo le estaba diciendo que tenía que ser, ¿viste? Y claro. ahí le empecé a explicar, mira, mamá no está mirando un dibujito, mamá no está jugando en la compu, mamá está trabajando. ¿Y de qué trabajas? Y me daba mucha gracia porque me acuerdo que en jardín de 3 o jardín de 4, él siempre decía que yo era doctora, no traductora. ¿Entendés? No le salía la palabra. Y, Y todo el mundo, ¿y vos qué especialidad tenés? No, 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 yo no soy doctora. Y bueno, y así salió este libro, como en esto de tratar de explicar, porque es tan abstracto lo que hacemos aparte. Imagínate en una cabeza que vos le hables de 2 idiomas, de transformar, de que yo quiera decir tu misma idea, ¿me entendés? O sea, era como muy, muy rebuscado, ¿viste? Y ahí empecé con canciones, con ciertas palabritas, y después siempre, como cualquier persona cuando vos le decís que sos traductora, te dicen, ay, bueno, ¿y cómo se dice termo? ¿Viste? No, pará, no claro. soy diccionario, o sea, La frase, claro, la frase sí, típica, típica. típica, sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo fue la recepción de ellos cuando empezaste a hacerle preguntas o a mostrarle el tema de la lengua de dos pronunciaciones distintas, de hablarle en, no sé qué, en inglés, en español? Contanos la reacción, ¿cómo fue? Porque lo viviste ahí. Muchos traductores por ahí Sí, traducimos, pero no tenemos a nuestro lector ahí en casa para ver la reacción. vos no sos papá, ¿no es cierto, Mati? No, no soy papá. ¿O sí? No soy papá. No, y bueno, la verdad que mi hijo mayor hoy que tiene 9 años, ahora detesta estudiar conmigo inglés, porque soy como más exigente, ¿viste? Pero es cierto, no sé si seguramente estudiaste esta teoría de la adquisición del lenguaje, y es fantástico, o sea, cuanto más Pequeño. peques, es tremenda la pronunciación, cómo te la sacan, tipo, así, ¿me entendés?
no quiere decir que una persona grande no lo haga, pero tiene que practicar mucho más. Y yo me daba cuenta de que yo agarré un poquito más tarde al primero, y con el segundo empecé más temprano y es tremendo, o sea, la diferencia, ¿viste? Y no, y les gusta, aparte es el segundo idioma que aprenden en la escuela y en el instituto. Yo no les enseño, yo ahora les enseño Bien. por el tema De la de la cuarentena. pandemia y de la cuarentena. Pero sí leemos libros en inglés y les gusta. Les gustan mucho los que tienen rimas, ¿viste? Los que son como medio trabalenguas. Y está Claro. bueno porque ahí también desafían su pronunciación. Y Bien. bueno, y Y así vamos ya. en algún momento dijiste, los agarré. Al más grande un poquito más tarde. ¿Qué fue Sí. agarrarlos? Es decir, ¿cómo empezaste a agarrarlos? ¿Qué prácticas usuales o rutinarias Y tenías? de insistir, ¿viste? Decir, bueno, pará, vamos a hacer los colores y decimos, aprendía los colores en español, me los decía, tipo, eh, Sí, sí, sí. marcándolos así con el dedo y le decía, bueno, y en inglés, ¿viste? Como que insistía un poco más. Bien, Eh, por ahí lleva más trabajo, porque sí, no es que estamos con el chip todo el tiempo, ¿viste? Pensando, ay, no, yo quiero que... Porque también digo, tengo miedo de que deteste aprenderlo, ¿viste? claro, De insistir tanto y que se bloquee y diga, no, pará, no me hinche más con esto, no quiero, claro. ¿entendés? Y bueno, entonces ahí solté, ¿viste? Dije, listo, instituto, eh, la seño que se encargue y lo que tiene duda, bueno, me pregunta. Pero sí soy exigente, bastante. Como un niño Que normal, no, digamos. me gustaría, sí, me gustaría no ser tanto, pero bueno, sí. Bueno, claro. Y bueno, sí, pero como los tenés ahí y vos los Y creaste, no, y es más fácil. aparte, me duele el oído cuando escucho, no sé, viste, algunos sonidos, y digo, ay, no, por favor. Pero bueno, ya Bueno, está. y ahí escribiste el libro, mostralo, contanos cómo se llama y contanos cómo fue la Muestro la tapa, experiencia. porque ahora te voy a leer un poquito. Dale, Bueno, se llama, a ver a ver, si ahí, sale ahí con la ahí luz, ahí está. 40 Bilingual Songs and Quotes, Bien, 40 canciones y perfecto. citas bilingües, que en realidad no tenía formato libro, viste que yo soy bloguera antes que Ajá, autora, son pedacitos de extractos de mi blog y también otras cositas que fui agregando para poder publicarlo, pero la idea en realidad era como, era un compilado de cositas que yo iba haciendo para practicar el inglés en casa, ¿viste? Y para que entiendan también esto de que hace mamá. Yo ni claro. traducía canciones, por supuesto que no me dedicaba a traducir canciones, pero era la forma más fácil de meterle el chip, El ¿viste? chip en la Decir, bueno, cabeza, vamos a claro. aprender. Sí. Y Y de cantarlas. hecho se usa mucho en jardín, ¿viste? Las maestras jardineras y las maestras de inglés de nivel inicial usan muchísimo las canciones. Y bueno, y entonces me metí por ese lado. Y no soy ilustradora, entonces, como mi hijo todavía no leía, yo les hacía unos dibujitos, bueno, no sé, era la canción de Carta al Viento y le dibujaba una cartita, entonces decía, ah, mamá, este es el papel donde está la canción de Carta al Viento. Claro, Y entonces mi marido vino un día y me dice, che, ¿qué es eso? Y no, y son las cositas que vamos armando con Fran, que es el mayor, para cantar y para practicar en casa. ¡Ey, está muy bueno! Como que, publicalo. Nah, como que no, nada que ver, o sea, esto es muy casero. Y bueno, dale forma. Y como yo ya estaba en esto de, de la bien. traducción editorial, ya conocía el proceso, empecé, viste, a preguntar, a consultar, y ahí, bueno, me animé. Fue medio que me tiré a la pileta, ¿eh? Bien, Pero gustó mucho, gustó mucho. Mis hijos estaban como encantados porque era como una cosa que hicimos en casa, ¿me entendés? Que le dimos esa forma. Y sí, era medio casero y familiar, ¿viste? Y salió ¿cómo lindo. fue? ¿Del español al inglés o del inglés al español o hay cosas de las dos? Sí, de los dos. Porque hay Bien, algunas canciones que a mí me enseñaban, yo me fui a un colegio bilingüe, ¿viste? Desde el jardín.
Y hay muchas canciones que, viste, te quedan de tu infancia, que no sé, ya no te las borraste más porque las cantaste tantas veces y esas también están. Y Bien, escribo y explico por qué las pongo. Pero la mayoría son a la inversa, ¿viste? bien, Eh, Canciones de acá, de autores argentinos, una sola es bueno, un solo autor es colombiano, bien. pero después el resto todos de acá. Wow. No, ¿te gustaría leernos un poquitito? Mira, vos sabés que siempre elijo una canción, pero ahora como estamos con el tema de la traducción, elegí una cita. Te cuento, en casa también hay citas por todos lados, ¿viste? Escrita, con corrector en el espejo, en los vídeos, por todos lados. Y bueno, una canción, perdón, una cita sobre, bueno, esta es de Martin Luther King. El coraje es el poder que tiene la mente para superar el miedo, que la había elegido porque, bueno, para empezar a dormir solito, no sé, estar en nuestra casa nueva y que no tenga miedo, ¿viste? Entonces yo le decía, no, vos tenés que ser más valiente, tipo, bueno. Y acá en la introducción escribí algo sobre una experiencia que tuve con la primera clienta norteamericana que me dio trabajo. Me acordé justo, ¿viste? De eso, de cómo tu mente maneja todo. Entonces escribí eso, te leo. El Dale. primer trabajo que tuve como traductora graduada fue con una mujer que enseña a las personas a no sentir dolor crónico. Su única herramienta es la del poder de la mente, y mediante ciertos ejercicios logra que la gente controle cuánto sentir. Es un trabajo increíble, y yo la ayudé a llegar a la población hispana de Estados Unidos. Aparte de que me llegó a mí también. La mente puede hacer cosas inimaginables, lindas y no tan lindas, si le damos el poder para hacerlo. Por eso es tan importante controlar cada pensamiento, porque es ahí donde nacen nuestras emociones, que luego se traducen en gestos y acciones. El coraje y el miedo están presentes en nuestra mente, pero podemos decidir a cuál de ellos darle lugar en nuestra vida. Qué lindo. Me acordé de Becky, se llama, mi primera clienta que hasta el día de hoy trabajamos juntas, ¿eh? Una genia, muy capa, y ella me enseñó muchísimo sobre eso, ¿viste? Capaz que también tuvo mucho que ver con las decisiones que fui tomando en mi vida, como esto de animarme a publicar un libro, ¿viste? Que decís, no, nada que ver, o sea, vos estás para traducir nomás, no sé cómo decirte, no estás para eso. Totalmente. Y contame cómo fue la experiencia de publicarlo. Es decir, a ver, yo supongo que vos tenías un contacto en una editorial y te ayudaron a Mm. publicarlo, ¿o cómo fue? No, 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 yo trabajaba con una editorial chilena que por ahí, bueno, muy por ahí, me mandan trabajo. Y estaba en este proceso, pero porque yo soy muy meticulosa de la corrección y la edición también, no porque yo les corrija, pero yo quería como controlar que se cumplan los pasos, ¿viste? Porque el nombre que aparece es el mío. O sea. Claro, Entonces, bueno, a ese señor, yo me acuerdo, al dueño de la editorial le había preguntado cómo era, ¿viste? Dónde imprimían, cuánto costaba más o menos, bueno. Y ahí me entero que las editoriales se quedan con un porcentaje bastante alto. Los derechos de autor son tuyos, pero el importe de ese libro físico, de cuánto sale, se queda en la editorial, ¿viste? claro. Entonces yo dije, no, o sea, yo voy a imprimir sola, y como yo vendía libritos en mi juguetería didáctica, claramente vendía un montón de libritos, eh, me basé en uno que me encantaba, que es de Agustina Lynch, que de hecho ella me escribió una recomendación en mi libro, y bueno, y copié sus Formato. características físicas, sí, la tapa, el gramaje de las hojas, qué sé yo, el tamaño, porque me gustaba, viste, cuando los agarraban, estaba pegado, cosido, o sea, bien fuerte, viste, y me gustaba también la idea de que sea publicado acá en Argentina, o sea, no en China, viste. Yo sé que sale más caro, por supuesto que sale más caro, pero es argentino neto, ¿me Claro. entendés? Y bueno, y así empecé a averiguar, a pedir presupuesto y me quedé con
con una gráfica ahí de Buenos Aires. Bien, muy bien. O sea que no pasó por editorial, lo No, vendés vos y yo lo sola. O envías sea, vos. y después me metí, no sé, no, soy cara dura, no tuve suerte, soy muy cara dura. Está bien. Sí, tal cual. Y justo estaba la Feria del Libro en Buenos Aires, se había publicado el 11 de abril, me llegaron los 500 libros a mi casa, y arrancaba la Qué Feria del haces Libro con en Buenos 500 Aires. libros en tu ¿Qué casa? hago con 500? ¿Entendés o no? Bueno, la cosa, la cosa es que justo arranca la Feria del Libro y yo sabía que Corrientes tiene un stand, siempre, todos los años. Bueno, contacto, llego a la persona encargada del stand de Corrientes. Y le cuento, o sea, mirá, yo publiqué hace un mes mi libro y me encantaría ir a presentar, no sé, yo no sé cómo es el proceso. Güey, venite el domingo, era viernes. Listo, me voy y me fui. Y presenté el domingo en la Filba, bueno, puedes creer, ¿viste? Y pasaba la gente, mi papá lloraba, pasaba la gente y se quedaban con los chicos, jugando, o sea, no, muy lindo fue, la verdad que espectacular. Y de ahí ya se te abren las puertas, porque, ¿me entendés? No todo el mundo tiene esa posibilidad. Y bueno, después fui metiendo en librerías, estoy también en Kell, que viste que Kell es, o sea, la librería bilingüe, y que también por contacto, así, y bueno, y llegué. Y eso todo, viste que te ayuda, o sea, yo vendo sola, pero también dejo este otro trabajo de De que alguien lo promocionar venda y qué por sé vos. yo, Claro, que la librería se... exacto. Y sigo ganando más que teniendo una editorial que me saque mi 60%, ¿me entendés? Es fantástico, la verdad que es fantástica la experiencia, porque Es fue pasar a la bastante acción, importante eso. fue pasar a la acción, fue contactarte con alguien y como decís vos, de cara Sí. dura, de decir, bueno, voy y me presento, ya Cara está. dura, o sea, sí. Pero si tenés algo que Cara vale la dura y de estar también, creo que, exacto, cuando vos estás segura de lo que estás haciendo, viste, cuando decís, bueno, esto está bueno, o sea, a la gente le gustó, tuvo buena recepción, no tenés vergüenza, viste, no tenés miedo. Y por ahí también, que bueno, esa es mi beta, como te digo, mi beta fue esto de combinar la traducción con ser mamá, con escribir en un blog, o sea, yo la encontré por ahí, no es que no fue planificado para nada, pero bueno, me mandé por ahí y funciona, No, ¿viste? no fue planificado, pero más allá de todo, prestaste atención. Te Porque escuché, sí, si algunas cuando, cositas. claro, Sí. si cuando vino tu marido y te dijo, podés hacer esto, esto está bueno, vos hubieses dicho, ah, no, la verdad es que no sabe nada, chao, fue. Ahí te hubieses quedado. Y no, bueno, viste ahí que alguien te dijo, esto está bueno, lo ordenaste, lo maquillaste, lo emperifollaste, como decimos acá, lo pusiste lindo y te fuiste con el libro abajo del brazo a venderlo, lo cual está Sí, genial. La seguridad, me encanta eso que dijiste de la seguridad de tener un buen producto atrás y de que nos estás ofreciendo algo que vale la sí. pena. Eso es lo que te mueve a un montón de cosas. ¿Y qué viene ahora? Porque ahora sé que estás ideando un libro trilingüe, Sí, que es español, inglés y guaraní. Antes de empezar a hablar corrijo del... ahí. Ah, ok, a ver. Es español, guaraní, inglés. Bien, No, pero por una bien. cuestión de De un orden. acuerdo que tuve sí, mi traductor, perdón, de guaraní, porque la idea, como son leyendas guaraníticas, la idea es esta de fomentar la enseñanza y el aprendizaje del guaraní en Corrientes, ¿viste? Bien, pero antes de seguir hablando de esto, contanos un poquito, porque nos ven gente de México, de Latinoamérica, de España. Contanos qué es el guaraní, porque yo El lo guaraní. conozco porque compartimos un poco la zona de origen, ¿no? Venimos más o menos del De mismo origen. lugar, Sí. pero hay mucha gente que no Bueno, sabe qué es el guaraní.
El guaraní es una lengua nativa, ¿tá? En realidad hay varios dialectos, así como cualquier otro idioma. Acá en el Iberá se habla un tipo de guaraní que es muy diferente al de Paraguay, por ejemplo, Bien. y sobre todo se habla, no se escribe. Y eso es como para destacar, porque de ahí viene mi interés en la publicación de este libro, ¿viste? ¿Qué pasa? Acá en el 2012, en Corrientes, se lo proclama lengua oficial de la provincia, pero no se tomaron ningún tipo de medida o de política educativa para la enseñanza y el aprendizaje de ese idioma. ¿Me entendés? O sea, y no hay una persona en Corrientes que te diga, no, yo no crecí con el guaraní. O sea, el guaraní está en todos lados. Está en los nombres de las calles, en los nombres de los pueblos, no sé, en la gente, no sé, te vas a una despensa y la gente está hablando netamente en guaraní. En la En el comida. Iberá hay gente que habla en las comidas, en Baipú, el mate, ¿me entendés? O sea, ¿viste esas palabritas, muletillas también que metemos, Ah, sobre todo en Corrientes, que son en este idioma en guaraní? Y que por algo nos dicen que hablamos raro, que, no sé. Y vos sabés que estaba leyendo el año pasado, viste que fue el año antepasado, ¿no? Creo que fue el año pasado, el Congreso de la Lengua, ajá, que salió el diccionario del habla de los argentinos. sí. Bueno, incluyeron algunas palabritas en guaraní también, porque está tan metido, ¿viste? Pero bueno, lo que a mí Para que las personas que son de afuera se ubiquen, es toda la parte del este argentino ya tirando hacia lo que es Brasil y Brasil, Paraguay, Paraguay, ¿sí? Toda la zona de sí. las Y un del... poquito también de Bolivia, llegaron hasta Perú, te cuento, en un Ah, momento. bien. Eran nómades, así que iban subiendo, bajando, depende de la época del año también, de la comida. También hay una película muy famosa que se llama La Misión con Robert De Niro que habla de las misiones jesuíticas con los Sí, guaraníes, o sea que si alguien quiere ir como para entender un poco la historia y por ahí el asedio a la lengua también, ¿no? Que es importante. sí, sí, sí. Pero sí, por origen mío, mi papá no habla, pero eh, entiende guaraní, mi abuela hablaba y que por supuesto entendía guaraní, y yo tengo un contacto muy cercano. Yo nunca aprendí, pero tengo un contacto muy cercano, por eso me interesó mucho este libro. Y ahora sí, contanos, que es español, guaraní e inglés. Guaraní e inglés, sí. Yo hago la parte, bueno, primero hice toda esta parte de adaptación, porque de vuelta es para leer a niñas y niños, o sea, las leyendas guaraníticas tocan temas muy fuertes, que por ahí, cuando me pasó que yo quería encontrar literatura para leer a mis hijos, pues nos íbamos a liberar y era, bueno, ¿y por qué no hay gente guaraní acá? Y sí hay, o sea, sí hay, por supuesto que está toda esta mezcla, bueno, nos tenemos que meter a la historia y no quiero usar palabras que no corresponden, pero eh, estaba buscando la literatura y no había nada adaptado, ¿viste? Era todo como, o sea, para un lector adolescente adulto, ¿me entendés? Entonces no daba. Y ahí dije, no, voy a hacer algo con esto. Adapté las leyendas, trabajé con este traductor que te cuento, idóneo, es, para que vos sepas quién es mi traductor, es el que tradujo la versión al guaraní del himno nacional. Es muy Mira, conocido él, se llama José Frete. Trabajé con él y le dije, mira, yo estoy adaptando estas leyendas, no me quiero ir de tema, quiero que vos me digas, o sea, me marques el norte y me digas, mira, está bien, no uses esa palabra, usa tal otra. Y también otra cosa que me había propuesto yo era sacar las marcas cristianas, ¿viste? Porque justamente quería volver a ese guaraní anterior a la colonia, ¿viste? Previo a eso. Y bueno, fue difícil, fue un trabajo que me llevó también muchas caradureces, tuve que pedir ayuda por todos lados, eh, pedí ayuda también a un doctor en letras, psicólogo, filósofo y escritor de guaraní que vive y trabaja en Corrientes,
le dije a él también que le dé esa mirada no cristiana, y bueno, trabajando con toda esta gente salió esto. Bien. Lo que me había pedido mi traductor era que primero lo publique en guaraní, ¿viste? Que esté en guaraní primero, después español, después inglés. Pero, bueno, tuve que negociar y le dije, mirá, la autora soy yo y hablo en español, o sea, si bien yo puedo pronunciar ciertas palabras, no es mi primera lengua, mi lengua materna. Entonces, bueno, quedó Claro. así y no, está bien, él quedó conforme aparte, me gustó bastante. Wow, qué trabajo interdisciplinario. Sí, Todo un desafío. muy. Y Y aparte, hay que tener mucho cuidado también, ¿viste? Porque no quería cambiar las historias. Y estas, bueno, las leyendas son así, son como cuentos pasados, transmitidos de forma oral. Entonces, cada cual tiene su versión, ¿viste? Por supuesto. Pero hay muchas cosas que todas tienen en común. Bueno, eso yo no tenía que modificar, ¿me claro. entendés? Y sobre todo la mitología, ¿no? La mitología tiene que estar intacta. Yo no me puedo meter en esa parte. ¿Te acordás algún caso, algún ejemplo, algo que te haya quedado ahí, tipo trauma de decir, uy, con esto renegué, con esto le Ay, tuve que sí, dedicar mucho trabajo? con la palabra, en la leyenda del Chajá me pasó que, bueno, mi versión, viste que siempre un poco más amorosa y más, ¿no? Acorde a la edad, eh, se transformaban en pájaros, porque son los pájaros del amor, viste, siempre están en pareja, y estaba esta palabrita de que, bueno, venía el enviado del cacique y los nombraba, proclamaba, bautizaba Chajá. Y era como, bueno, ¿qué palabra uso, viste? Y él, fíjate vos cómo el traductor, sabiendo que yo no quería ninguna palabra que remita al cristianismo, él me decía, no, tiene que ser bautizar, porque es en ese momento, como que él decía, tiene que ser estos verbos, ay, no me va a salir ahora. Bueno, tiene que ser este verbo porque es el que te indica que ya en este momento está pasando. Y le digo, sí, pero no quiero que tenga nada que ver con el cristianismo, ¿me entendés? Y bueno, entonces cambiando, viendo, hablando con el doctor en letras, este que te conté, y cambiamos, lo sacamos, tuvimos que sacar. Y capaz que tengo algunos más. Bueno, sí, eh, con la palabra mestizo, con la palabra criollo, son todas palabras como muy sensibles, ¿viste? Y de hecho te cuento que me remetí en eso, me gustó mucho haber investigado sobre todo en ese tema y quisiera seguir estudiando. O sea, creo que por donde voy a ir ahora es por algún próximo título, no sé, en lingüística aplicada o algo así, ¿viste? Porque me gustó mucho. Y en esto de la lingüística pre y post colonial, ¿viste? Mm, Pero bueno, vamos a ir viendo. pero qué interesante, de verdad. ¿Y Sí, este está libro ya bueno. está publicado? ¿Lo podemos comprar? No todavía, en estos días entra en imprenta y de ahí tengo 3 semanas más para que me entreguen los 500 libros en mi casa otra vez, Bueno, pero ya ahora para tenés que el me camino, descarguen. ya tenés el Sí, camino mucho ya más está ahí. afinado, mucho más aceitado. Sí, 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 qué bueno. Bueno, Sí, avísanos. que por ahí me saca un poco la ansiedad esto de que ya sé los tiempos, pero igual, es como que quisiera cortar, ¿viste? Que mañana esté, pero bueno, Bueno, pero ya no, está hay cosas que entonces, ya ya no sé. está en Sí, camino. No es un sí, sí, proyecto. sí. No, ya Buenísimo. está, casi listo. Qué genial, me encanta. Felicitaciones. Bueno, De- gracias, Mati. Después después, te voy a contar cuándo esté. sí, 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 sí. Después contanos. Y del libro anterior, del primero, ¿cuántas impresiones hiciste? ¿Solo una, los 500 o vendiste Sí, más? Ok, que ya me quedan, capaz que me están quedando 100, te digo. Capaz que bien, ya tengo que pensar, pero bueno, todo lleva plata, así que no sé, vamos a ver. exacto. Sí, vale. Sí, sí, sigo imprimiendo, supongo que sí, no sé.
hay cositas que también tengo que ajustar, ¿viste? Que siempre cuando la ves ahí decís, ay, no. Ay, no. Bueno. Siempre algo queda. Perfecto, perfecto. Bueno, como para empezar a cerrar, traductora, escritora, mamá, verdaderamente combinás todo. ¿Qué tres consejos podés darle a traductoras que también son mamá, que trabajan en casa, que están justamente con todo este tema hoy de los niños que están en casa con espacios invadidos, entre comillas, ¿no? Por supuesto, y para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir poniendo en práctica las cosas. Bueno, mira, lo que a mí me costó un poco aprender, que estaría bueno que de entrada alguien me, que de entrada alguien me lo hubiese dicho, ¿no? Me hubiese encantado, es esto de que no existe el multitasking, ¿viste? O sea, no existe el estoy acá y estoy haciendo todo a la misma vez, o sea, no pasa, no, no sé, creo que tenemos que estar un poco más conscientes de lo que vamos haciendo en cada momento. Fíjate ahora, yo estoy acá hablando con vos, sí, los chicos están pasando, o sea, controlo mi atención, pero, pero también exijo esto de, bueno, en este momento mamá está haciendo esto, me escriben en una notita, queda la notita acá, y yo cuando puedo la leo a la notita. A menos que por Claro. supuesto esté sangrando, ¿no es cierto? Pero, o sea, emergencia es otra cosa, pero digo, organizarse con los tiempos, aclarar bien, ¿viste? Qué es lo que se está haciendo, qué se va a hacer en cada momento del día, no sé, tratar de no prestar atención a muchas cosas en el mismo momento, porque la verdad que después, y a mí me pasa, que después cuando voy, no sé, imprimí toda la traducción pública, que vos sabés lo que es, o sea, te lleva mucho tiempo. Después imprimís y te fijás, empezás a corregir, encontrás una cantidad de errores y vos decís, ay, no, viste, y sí, porque, no sé, tuve que salir a llevarle al nene, tuve que frenar para hacer la merienda, no sé, viste que te van pasando cosas en el medio y bueno, por ahí eso cuesta un poco encontrar, no sé, la organización y que funcione en tu casa, porque no todas las casas son iguales, ¿viste? Pero bueno, crear Eso, estrategias así o mecanismos de comunicación, eso me encantó. Me dejas una notita sí, y tipo una carta, ¿no? Y te exacto, contesto cuando puedo. sí, Entras en la sí, sí, prioridad sí. de... Y aparte, y no entras en esto de debatir, ¿viste? No, pará, no puedo. No, o sea, ya lo hablé, ya dije que en este momento voy a estar ocupada haciendo esto, bueno, listo, o sea, no Bien, insistas tanto, ¿me entendés? Sobre todo ahora con el tema de la cuarentena, por ahí cuando están en la escuela no pasa esto, claro. ¿viste? Estoy Pero... bastante desconcentrada ahora porque están todos acá jugando al lado mío. Y después, creo que, bueno, ese es el primer consejo, de no creernos que existe el multitasking, no existe. Y después creo que todas las personas, sean educadoras o no educadoras, pero que realmente ejerzan una profesión o lleven adelante un oficio, yo creo que todo el mundo tiene que seguir capacitándose. Eso es básico. Eh, ya sea ir a un congreso por año, o sea, eso también, ponernos metas, ¿viste? Bien, Decir, bueno, voy a hacer un curso este año, voy a ir a un congreso, voy a viajar una vez al año, por ahí cuando tenemos hijos es más difícil viajar y dedicar esos días, ¿viste? Exclusivos. Pero bueno, una vez al año no es tanto, ¿me entendés? El año pasado yo me fui a este congreso, pero no me fui al de la lengua, me fui al otro, porque bueno, yo ya estaba en el guaraní, me fui al de derechos lingüísticos como derechos humanos, sí, yo ya estaba del otro lado, y, y terminaba justo mi carrera de especialización, mi posgrado de especialización en docencia universitaria. Entonces frené un poco la mano, dije, bueno, claro. voy a Pero ya descansar venías haciendo y me voy a... cosas. Sí,
Sí, ya, como que necesitaba un poco de... Y estudiar también lleva mucho tiempo. Presentar los trabajos, o sea, estar de los dos lados, ser profe y ser alumna al mismo tiempo es muy desafiante, ¿viste? Totalmente. Y, y bueno, pero está bueno, o sea, es recomendado, muy recomendado que lo hagan. ¿Y qué otra cosita? Ah, y después lo otro, que en realidad es un acierto que tuve, pero no sé si es un consejo que yo daría. Hay que simplificar un poco más la vida, ¿viste? Me refiero a esto de si tenemos la opción, ponele, vos vivís en el norte, en el límite con Santa Fe, si tenemos la opción de vivir en lugares un poco más tranquilos, por ahí es mejor. Pero por una cuestión de ser mamá y de ser profesional en el mismo momento, de tener esto de tu tiempo compartido y dividido en 1000 pedazos, en lugares más chicos y en lugares como más accesibles, en donde vos, no sé, llevar a la escuela te lleve 5 minutos, es genial, ¿viste? Ganás muchísimo tiempo. A mí me sirvió. No sé si todo el mundo lo puede hacer, por supuesto eso no es una cosa que podamos decidir, me compro una camiseta, ¿me entendés? Pero sí son cosas que tenemos que considerar a la hora de tener una familia, ¿viste? Sí, un poco de Esperamos un minimalismo. segundito, Mati. Dale. Por favor, chicos, Bachi, necesito que vayas para allá. Bachi, mi amor, no estoy escuchando. Ahí ya está. Un poquito de Ahí minimalismo está. también en todo lo que vamos haciendo, Sí. que para cada uno va a ser un minimalismo distinto, pero yo siempre dije de que Sí, hay que tratar de, en algún punto en la vida somos como esos payasitos de los juegos de viejos, que tenemos todos los platitos girando, bueno, hay que tratar de empezar a bajar los platitos para tener sí. los indispensables solamente, pero está genial. Exacto. Clary, y para terminar, hay una pregunta que es icónica de estas charlas, que es, ¿cómo se llaman? La charla se llama Heroínas y Héroes, porque creo que con todo esto que estás haciendo, sos una heroína de la traducción y se merece Ay, que ojalá. salga, que... Sí, te falta la capa nada más. La Eh, capa. ¿Qué superpoder, si pudieras elegir, qué superpoder tendrías? Mira, me costó un poquito elegir la palabra, la adecuada, pero me parece que un superpoder que también fue difícil de encontrarlo o de interpretarlo capaz en mi vida, es el de la reinvención. Esto de ir adaptándote, ir encontrando nuevos caminos, eligiendo no sé, nuevos desafíos, eh, nuevas opciones para una, o sea, decir, bueno, esto capaz no elijo ahora, prefiero esto, pero bueno, ¿qué hago con esto? Eh, a mí me parece que llevó muchísima reflexión esto de mi segundo libro y fue un quiebre también. No me quería meter en esto, pero es como muy importante porque así te explico lo de la reinvención. Fue un quiebre epistemológico, imagínate. O sea, yo encontrarme como traductora pública de inglés en el centro de Corrientes, donde lengua oficial es una que yo no tengo idea de cómo escribir, ¿me entendés? O sea, es como que me sentí muy rota, Claro, ¿viste? Muy, no sé, y colonizada de pies a cabeza, encima doblemente colonizada. Bueno, fue algo un momento muy difícil para mí, pero me hice esa pregunta, bueno, ¿qué hago con esto que tengo? Lleva mucha reflexión, ¿viste? De decir, bueno, vamos a sacarlo mejor, vamos a inventar algo nuevo, a crear desde lo que tengo, y bueno, y así sale, no sé, creo que
también como traductores queremos ser puentes, ¿no? Crear estas conexiones, mediar entre personas y culturas y lenguas y lo que sea, o sea, siempre estar mediando. Totalmente. Por ahí tratamos de no ponernos una camiseta o de no, no sé, de volvernos un poco neutros, pero a veces necesitamos ponernos la camiseta. Bien, Y sobre todo si queremos encontrar nuestro camino o encontrar nuestra voz, ¿viste? perfecto. Así que sería la reinvención. Me encantó, Sí. me encantó. Bueno, Clary, esto era todo lo que tenía para preguntarte. Contanos dónde te encontramos. Si te queremos contactar, ¿dónde sería el lugar apropiado? Bueno, por correo electrónico o en mi página web es, bueno, www.clarisapereira.com.ar y por correo electrónico Hola. hola@clarisapereira.com.ar y también en las redes, estoy en Twitter, Instagram y Facebook como Mamás Ints, como Bien, mamá independiente. bien, perfecto. Y Pereira es con I latina, para dejarlo Pereira bien con en I claro. latina. Y Clarisa como suena, sin doble S ni nada de eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabemos que si vamos a alguna librería y nos encontramos con tu libro, sos vos. Pero Soy muchas yo, gracias. soy yo. Gracias, Mati, a vos y bueno, espero que haya servido y que haya sido de una inspiración en realidad, porque me gusta eso, me gusta dejar algo, una huellita en la gente. Seguramente que sí. Estoy convencido de que esta entrevista va a dejar una huella. Pero muchas gracias. Gracias, Mati. Seguimos hablando. Chao, chao. Chau, chau.